Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Anilu Núñez y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del Evangelio de Lucas. En esta oportunidad en el capítulo 4, versículos del 16 al 30. Vamos a ir desmenuzando versículo a versículo y vamos a ir explicándolo. Amén. Pero para esto vamos a orar para que sea el Espíritu Santo revelándonos su palabra. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre mío, por este tiempo, por este día, Padre, que nos permites estar aquí reunidos con todos mis hermanos en la fe, Padre Santo, y con toda aquella persona que quiera también aprender y conocerte más, Señor. Queremos, Padre Santo, te suplicamos en esta hora que nos reveles tu palabra, para ser hacedores de tu palabra, Señor amado. Todo eso te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, vamos a dar lectura a nuestro Evangelio de Lucas. Versículo 16, capítulo 4. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar del año agradable del Señor. Y en el versículo 20 dice: Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Amén. Entonces, definitivamente aquí en los versículos anteriores vemos cómo es que Jesús pasó de la tentación a ya iniciar su ministerio, ¿no? Y justamente Jesús regresa a Nazaret, donde se había sido criado con sus padres, José y María. Justamente se acerca un día de reposo, que era un día sábado, que en esa época pues el día de reposo era los días sábados. Él con regularidad y como de costumbre va a la sinagoga, dice, ¿no? Va a la sinagoga. ¿Y qué es la sinagoga? La sinagoga es un centro de instrucción. Es una congregación que es muy distinto al templo, ¿no? En todo Israel siempre habían sinagogas, muchas sinagogas. Entonces ese era un centro donde se educaba tanto a adultos, tanto a niños también, les educaban en la Torá, ¿no? Desde los 5 años. También habían personas que cuidaban los rollos, ¿no? De donde estaban las escrituras. Pero específicamente la sinagoga era un centro de entrenamiento, de instrucción, donde había mucha sabiduría, había muchos maestros, ¿no? Y expertos en lo que es la Torá, ¿no? La ley de Dios en esa época. También había incluso una escuela primaria, dice en la sinagoga. A comparación del templo, que en el templo pues se celebraban festividades nacionales, se hacían sacrificios, se adoraba, ¿no? Cada quien tenía su función, ¿no? Tanto la sinagoga tenía una función como el templo tenía otro tipo de función, ¿no? Y también acá nos relata un poquito, ¿no? De cómo es que cuando estuvieron por 70 años cautivos, los judíos en Babilonia, no habían sinagogas. Entonces ellos eran instruidos por los profetas en las calles, ¿no? Se sentaban en grupos, en pequeños grupos, y ahí los instruían, porque en esa época pues no había, ¿no? Sinagogas, pero siempre se estaba predicando la palabra. La misión de Dios para con los profetas y bueno, ahora para con Jesús, era que puedan enseñar, que puedan instruir en la palabra. Si bien es cierto, Jesús hizo muchos milagros y prodigios y señales, pero eso era más para poder demostrar el poder de Dios, ¿no? Pero su misión principal era educar e instruir a las personas en la verdad de Cristo, en las Escrituras, ¿no? Y entonces acá vemos cómo es que se le dio, dice el libro del profeta Isaías, ¿no? Y ahí Jesús se pone de pie. Por respeto a la palabra, siempre uno se pone de pie para leer las escrituras, ¿no? Entonces ahí es donde Jesús lee las escrituras, ¿no? Y dice que él, o sea, con regularidad asistía
a la sinagoga. O sea, no solamente los sábados y domingos, sino frecuentemente, ¿no? Esa era una costumbre ya de Jesús. Tenía también otra costumbre él, que lo hacía con regularidad, de orar, ¿no? Como está en Lucas 22 del 39 al 41. Lucas 22. Vamos a Lucas 22. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Entonces eso también lo hacía frecuentemente. Y una tercera cosa que hacía Jesús con frecuencia era la enseñanza, ¿no? Como está en Marcos 10:1. ¿Qué nos dice Marcos 10:1? Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía, ¿no? Como solía quiere decir con frecuencia, ¿no? Era algo que lo hacía con regularidad. Y justamente ahí él se puso de pie, le dieron los rollos de Isaías, específicamente de Isaías 61:1. Él leyó la profecía que este profeta ya había testificado en el Antiguo Testamento, ¿no? Y él justamente ahí dice, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿no? A los pobres se refiere a los pobres en espíritu, para sanar a los quebrantados de corazón. Muchas veces nosotros somos egoístas y autosuficientes y creemos que todo gira en torno a nosotros, pero Jesús no vino a eso. Él se desprendió y vino a sanar a su prójimo, ¿no? En este caso, a pregonar libertad a los cautivos, ¿no? A que salgan de la esclavitud, de los vicios, de la idolatría, a dar vista a los ciegos. No solamente físicamente hizo milagros, sino también espiritualmente. Abrirnos los ojos y ver la realidad y la verdad de Dios, ¿no? A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. O sea, él traía muy buenas nuevas, pero no solamente para el pueblo de Israel, no solamente para los judíos, sino para toda criatura. Entonces, en los siguientes versículos dice, en el 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces aquí la gente se maravilló, lo reconoció como el Mesías, se sorprendieron porque era el hijo de un simple carpintero. ¿No es este el hijo de José? De un simple carpintero que hablaba con tanta sabiduría, que tenía tanto conocimiento, ¿no? Y que todos se quedaban maravillados y sorprendidos en la sinagoga, ¿no? Entonces, pero ahí es donde Jesús les dice la verdad, ¿no? Que estas buenas nuevas no solamente era para el pueblo de Israel, para los judíos, sino para los gentiles también, ¿no? Y aquí en los versículos posteriores dice lo siguiente, 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas se fue enviando Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Amén. Entonces acá Jesús les dice, el milagro de la provisión no fue en este caso para las judías, sino que fue, y el milagro y la provisión, Dios le plació dárselo a una viuda de Sarepta, ¿no? Que era un gentil, ¿no? Era un gentil. Y en el versículo 27 dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, con todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte
sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Entonces acá también le dice que el milagro no lo hizo a los leprosos de Israel, sino a un leproso Naamán de Siria, que era un gentil, ¿no? Entonces las buenas nuevas no era solamente para el pueblo de los judíos, sino que era para toda criatura, para los gentiles de distintas naciones, ¿no? Y por eso que ahí dice, él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a llenar a los pobres, a dar vista a los ciegos, o sea, a todos estaban incluidos ahí, definitivamente, ¿no? Entonces se llenaron de ira los judíos, los maestros de la ley, las personas que estaban ahí, y querían prácticamente arrojarlo desde lo alto, ¿no? Acá dice en el 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarles, arrojarlo desde lo alto. O sea, querían matarlo, querían asesinarlo, esa era su misión. Pero como todavía no era el tiempo, Jesús huyó, ¿no? El Espíritu Santo estaba con él, Dios estaba con él, y él logró salir de ese lugar, ¿no? Todavía no era su tiempo, no sabemos que posteriormente ya se ve en qué momento era su tiempo realmente, ¿no? Pero aquí todavía no. Y nada de eso sucedió por casualidad, todo tenía un propósito. Él ya comenzó y principió su ministerio, anunciando las buenas nuevas y quitándole la venda de los ojos a los judíos, que no solamente las promesas eran para ellos, porque ellos se creían pues los escogidos, ellos se creían únicos, que solo para ellos eran las promesas, que para ellos eran los milagros, que para ellos era todo. Pero Jesús vino con otro mensaje, ¿no? Que las buenas nuevas, las promesas, los milagros, los prodigios, iba a ser para toda criatura. Para todos, romanos, sirios, para todos. Incluso ya llegó hasta aquí, hasta Perú. Y ya tenemos el privilegio y la dicha de poder conocer el Evangelio de Cristo, de poder formar parte del linaje de Abraham, ¿no? Entonces somos coherederos de su reino. Qué maravilloso, ¿no? Qué buena noticia que el Señor nos dio. Y recordar que en Él encontramos esperanza, que en Él encontramos amor incondicional y que en Él, solo en Él, encontramos perdón de pecados. Espero que podamos analizar este estudio bíblico y podamos atesorarlo en nuestro corazón, llenarlo en la mente y que haya un cambio en nuestra conducta. Nos estamos viendo en el próximo video. Que tengas un bendecido día.